Leonardo da Vinci es una de las mentes más brillantes de la historia, adelantada a su época. Muchas de sus ideas fueron tan revolucionarias que ni siquiera la tecnología moderna fue capaz de realizarlas de inmediato. Las máquinas voladoras de Leonardo, el sueño del cielo. Siglo XV, sin aviones ni helicópteros, y de repente el hombre intenta crear una máquina que le permita surcar el cielo como un pájaro. Da Vinci soñaba con que un día el hombre pudiera conquistar el cielo. Desde niño le fascinaba volar. Observaba a los pájaros y estudiaba cómo desplegaban sus alas y se elevaban en el aire. Estas observaciones le inspiraron para crear una serie de aparatos voladores. Da Vinci creía que entendiendo cómo volaban los pájaros, sería posible crear una máquina que permitiera a los humanos hacer lo mismo. Uno de esos inventos fue su famosa hélice aérea, un prototipo de helicóptero. A primera vista, la idea parecía sencilla. La hélice debía girar y elevar a una persona en el aire. Pero Leonardo tenía un inconveniente. En su época no había motores. Da Vinci planeó que la hélice girara manualmente, como un enorme sacacorchos. Este helicóptero parecía impresionante sobre el papel, pero en la práctica no despegaría. Un ser humano simplemente no habría sido capaz de desarrollar la velocidad de rotación necesaria para surcar los cielos. Curiosamente, cuando los científicos examinaron los dibujos de esta hélice, se dieron cuenta de que la idea de Leonardo, a pesar de sus dificultades, era extremadamente avanzada para su época. De hecho, muchos de los principios de la ingeniería de helicópteros que se utilizan hoy en día proceden de sus escritos. Pero ni siquiera esta gran mente pudo superar las limitaciones de su época. Sin embargo, esto no detuvo a Leonardo, que siguió soñando con volar. El siguiente paso en su afán por dominar los cielos fue la creación de un paracaídas. El paracaídas que dibujó Leonardo era un enorme dispositivo piramidal. Creía que si un hombre saltaba desde una gran altura con un dispositivo así, su caída se ralentizaría y aterrizaría sano y salvo. Pero, al igual que con el helicóptero, Leonardo no pudo probar su paracaídas. Se dejó a la especulación si esta audaz idea funcionaría, y así pasaron casi 500 años hasta que alguien se atrevió a probar el paracaídas de Da Vinci. Ocurrió en 2000, cuando el paracaidista británico Adrian Nicholas se atrevió a saltar desde varios miles de metros de altura con un paracaídas basado en los dibujos de Da Vinci. Y el paracaídas funcionó. Este salto histórico demostró que las ideas de Leonardo estaban adelantadas a su tiempo. Aunque el paracaídas moderno es más cómodo y seguro, el principio en sí era correcto. Veámoslo ahora desde otra perspectiva. Leonardo, que vivió en una época en la que la gente ni siquiera podía imaginar volar en avión, fue capaz de prever tales inventos. Pero, ¿qué le llevó a pensar así? Quizá fuera el deseo de desafiar a la naturaleza y demostrar que las capacidades humanas no se limitan a la Tierra. Y eso nos lleva a nuestra primera conclusión. Los grandes inventores no siempre crean artefactos que funcionan, pero marcan el rumbo del progreso para los siglos venideros. Como hizo Da Vinci, ofreciendo al mundo ideas que se hicieron realidad siglos después. Y la segunda conclusión, poco convencional. Algunas de las mayores ideas de la humanidad no necesitan realizarse en su propio tiempo. Fueron creadas para inspirar el futuro. Al fin y al cabo, incluso el helicóptero fallido de Leonardo se convirtió en la base de futuros descubrimientos. Y su paracaídas, aunque no se probó en vida del inventor, demostró al mundo que a veces los sueños superan a la realidad. Inventos militares. ¿Cómo Leonardo intentó hacer las guerras más seguras? ¿Cree que habría sido posible inventar armas destinadas a reducir la destrucción en lugar de empeorarla? Leonardo da Vinci era un genio, pero su actitud ante la guerra era diferente a la de la mayoría de sus contemporáneos.
Aunque creó planos para máquinas de guerra, su principal objetivo no era aumentar la destrucción, sino limitarla. Además, Da Vinci intentó hacer la guerra más segura, pero sus métodos eran poco habituales. Leonardo vivió en una época en la que las guerras eran brutales y sangrientas, y a pesar de su aversión a la violencia, a menudo trabajaba para señores de la guerra. Necesitaban nuevas formas de ganar batallas, y Leonardo podía ayudarles a conseguirlo. Sin embargo, como sabemos por sus escritos, no le gustaba nada inventar armas. Creía que la humanidad abusaba de su inteligencia para destruir en lugar de utilizarla para crear. Uno de sus proyectos militares más famosos fue un tanque, pero no el tipo de tanque al que estamos acostumbrados. Este tanque se parecía más a una tortuga gigante, un enorme vehículo blindado con púas diseñado para proteger a las personas que iban dentro y destruir todo lo que encontrara a su paso. Sobre el papel, parecía una máquina del futuro, capaz de cambiar radicalmente el curso de las batallas. Sin embargo, como muchos de los inventos de Leonardo, el tanque era demasiado complejo para la época. Leonardo hizo un dibujo del tanque en 1487. Era una estructura circular con paredes inclinadas y cañones alrededor del perímetro. Dentro había hombres que tenían que girar palancas para hacer girar las ruedas. Pero aquí estaba el problema. Los hombres no podían conducir la máquina y disparar los cañones al mismo tiempo. El mecanismo era demasiado poco práctico para su época. Los carros de combate actuales se accionan mediante sofisticados sistemas electrónicos y potentes motores, pero en el siglo XV no existía esa tecnología. Ahora imaginemos, si se hubiera construido un tanque así, ¿cómo habría afectado a la guerra? Tal vez su blindaje habría protegido a los soldados y las batallas habrían sido menos sangrientas. Sin embargo, la tecnología de la época no lo permitía. Leonardo concibió una máquina adelantada a su tiempo, pero resultó demasiado compleja para la vida real. No obstante, la idea misma de crear un vehículo blindado para proteger a las personas fue revolucionaria, y siglos más tarde los tanques se convirtieron en parte integrante de las guerras. Leonardo dejaba a menudo errores deliberados en los dibujos de sus inventos militares. ¿Por qué? Porque no quería que sus ideas se utilizaran para la destrucción sin su control. Por ejemplo, en el plano de un tanque, hizo que las ruedas se movieran en direcciones opuestas, haciéndolo inoperable. Introducía errores deliberadamente para que sus diseños no pudieran llevarse a la práctica sin él. Esta acción demuestra hasta qué punto Leonardo odiaba la violencia y desconfiaba de quienes podían utilizar sus inventos con fines egoístas. Estas acciones de Leonardo llevan a una conclusión poco convencional. Los inventores brillantes no siempre buscan la plena realización de sus ideas, sino que pueden poner barreras morales a su uso. Leonardo prefirió dejar sus planos impracticables antes que ver cómo sus máquinas traían muerte y destrucción. Otra conclusión interesante es que muchas innovaciones, incluso las que se adelantan a su tiempo, pueden quedarse solo en el papel si la sociedad no está tecnológica o moralmente preparada para ellas. Leonardo se dio cuenta de que su mundo aún no estaba preparado para cambios tan revolucionarios y dejó estas ideas para el futuro. Pero ahí no acaban los asombrosos diseños militares de Leonardo. También diseñó máquinas que podían destruir fortalezas e incluso nadar bajo el agua. Submarino, un invento que Leonardo no quiso realizar. Leonardo da Vinci no solo era un artista e ingeniero brillante, sino que tenía un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Uno de sus proyectos más misteriosos y peligrosos fue un submarino, que no realizó a propósito por miedo a sus consecuencias. Los submarinos son algo familiar en el mundo moderno, pero en el siglo XV eran pura fantasía. Sin embargo,
Leonardo estaba desarrollando una idea que podría permitir a una persona moverse bajo el agua y respirar mientras lo hacía. Según sus dibujos, este submarino parecía bastante sencillo. Era una estructura de madera con un sistema de tubos de respiración que salían a la superficie. Estos tubos de respiración debían permitir a las personas permanecer bajo el agua durante largos periodos de tiempo. Pero, ¿por qué necesitaba Leonardo crear un aparato submarino? La respuesta es que se trataba de un arma. Leonardo concibió el barco como un medio de ataque submarino. En su mente, un pequeño submarino podría nadar hasta los barcos enemigos y destruirlos sigilosamente. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de que desarrolló dibujos de trabajo, Leonardo se negó a construir el barco. Hay una frase muy importante en sus notas que explica su decisión. No quiero que mis inventos lleven a la destrucción del mundo. Leonardo se dio cuenta de que si esa tecnología caía en manos de personas que no temían utilizarla para el mal, podría acarrear terribles consecuencias. En aquella época las guerras se libraban en tierra y mar, pero los ataques submarinos podían hacerlas aún más brutales. Da Vinci se negó a entregar a la humanidad este instrumento de destrucción. Este acto muestra una faceta inusual de Leonardo. No era solo un inventor que buscaba la fama y el éxito. Se dio cuenta de que sus inventos podían utilizarse para la destrucción y el sufrimiento. Esto nos lleva a nuestra primera conclusión insólita. Los inventores brillantes no siempre se esfuerzan por realizar todas sus ideas. A veces las abandonan porque se dan cuenta de su peligro. Leonardo, como otras grandes mentes, veía sus inventos en términos de cómo afectarían a la humanidad, no solo en términos de su genialidad técnica. Curiosamente, muchos inventores de siglos posteriores no tenían esta responsabilidad moral. Desarrollaron armas que podían destruir ciudades enteras y no pensaron en las catástrofes globales que se derivarían. Leonardo, en cambio, previó que el submarino, si se construía, podría ser un vehículo para ataques sigilosos que podrían cambiar el curso de la guerra y causar una destrucción aún mayor. Este movimiento demuestra que los mayores descubrimientos pueden ser más peligrosos de lo que parecen a primera vista, y que la sabiduría no solo reside en inventarlos, sino también en abandonarlos a tiempo. Sin embargo, aunque Leonardo decidió no construir un submarino, sus ideas siguieron inspirando el futuro. La forma primitiva del submarino que diseñó se materializó en modelos posteriores. En el siglo XIX, los primeros submarinos reales empezaron a utilizarse con fines militares y desempeñaron un papel importante en las batallas navales. Muchos inventos modernos se basan en ideas que Leonardo desarrolló en el siglo XV, pero él fue uno de los pocos que se dio cuenta de que la tecnología no solo es progreso, sino también responsabilidad. Entonces, ¿qué más escondía Leonardo en sus notas? Resulta que este no fue ni mucho menos el único proyecto que abandonó. Hay otro invento que podría haber cambiado la historia, pero se quedó en papel. El robot de Leonardo, el primer mecanismo humanoide. A finales del siglo XV, nadie pensaba en robots. La gente empezaba a desarrollar relojes mecánicos y dispositivos sencillos. Pero Leonardo da Vinci fue más lejos. Creó los planos del primer robot. Diseñó un hombre mecánico que podía moverse. Fue una auténtica maravilla para su época. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué fue de este proyecto? Leonardo da Vinci era un hombre que se interesaba por todo, desde la anatomía hasta las máquinas. Su robot era un caballero con armadura. Este hombre mecánico podía sentarse, levantar los brazos, mover el cuello e incluso abrir la boca. Da Vinci lo creó para demostrar que la mecánica podía utilizarse para imitar el movimiento humano. No se trataba solo de un experimento, sino de una auténtica revelación en el mundo de la tecnología.
Siglos más tarde, en la década de 1950, los científicos descubrieron sus planos y decidieron comprobar hasta qué punto eran plausibles las ideas de Leonardo. Construyeron su robot a partir de esos viejos planos y, ¿adivina qué? Funcionó de verdad. El robot de Leonardo era capaz de moverse, giraba la cabeza, movía los brazos y las piernas. Era algo increíble, teniendo en cuenta que los planos tenían ya más de 500 años. El mecanismo desarrollado por Leonardo era tan complejo que puede considerarse con razón el prototipo de los androides modernos. Hoy en día, los androides pueden realizar acciones complejas: andar, hablar, incluso bailar. Pero el principio de su funcionamiento es muy similar al que inventó Leonardo. Utilizaba mecanismos sencillos como palancas y engranajes para que su robot imitara los movimientos humanos. No era solo una máquina, era una auténtica realización de su visión del futuro. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué creó Leonardo este robot? Quizá quería demostrar al mundo que la mecánica puede hacer lo que a primera vista parece imposible, o tal vez previó un futuro en el que las máquinas se convertirían en asistentes humanos. En cualquier caso, su robot era algo más que una diversión o un juego. Era un paso hacia el futuro que vemos ahora, en un mundo de robots e inteligencia artificial. Las ideas geniales pueden nacer en cualquier época, pero solo el tiempo puede demostrar hasta qué punto se adelantaron a su tiempo. Leonardo diseñó un robot en el siglo XV, pero sus mecanismos eran tan complejos que el mundo tardó cientos de años en apreciar realmente el invento. Las tecnologías que hoy parecen ciencia ficción pueden convertirse en habituales mañana. Muchas de las ideas de Leonardo da Vinci han caído en el olvido durante siglos, pero su legado sigue vivo e inspira a los ingenieros y científicos de hoy. Él soñaba con un futuro en el que el hombre pudiera superar los límites de lo posible.